Muy buenos días, este es Juan Carlos Navarrete en otro episodio de nuestro podcast Crónicas al Sur del Río Grande, esta vez con nuestro episodio número 13, que hablará acerca de la batalla de Puebla o la batalla del 5 de mayo. Espero que les guste porque hay muchísima confusión alrededor de esta batalla, ¿no? en los Estados Unidos sobre todo. Y creo que alrededor del mundo esta batalla es poco conocida, salvo tal vez en Francia, porque involucra a los franceses, por supuesto, ¿no? Digamos, imagínense que ustedes viajen, vivan en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el 5 de mayo es una celebración oficial, podríamos decirlo así, en la cual nadie sabe de qué se trata. Nadie sabe de qué se trata el 5 de mayo. Creen que el 5 de mayo, mucha gente lo cree, es la independencia, se celebra la independencia de México, lo cual no es verdad, porque la independencia de México se celebra el 16 de septiembre, ¿no? Que marca ese comienzo de la independencia de México a partir de 1810, ¿no? Del 16 de septiembre de 1810. Otros creen que es una especie de celebración de lo hispano, ¿no? En los Estados Unidos. Es decir, en una misma bolsa meten todo, la hispanidad, digamos, en ese imaginario americano, ¿no? Del americano promedio, ¿no? Que es meter a todos, ¿no? Salvadoreños, hondureños, mexicanos, peruanos, argentinos, todo en una misma bolsa, ¿no? Para celebrarles, entre comillas, de la hispanidad. No, eso es lo que piensan muchos en los Estados Unidos, donde, digamos, hay una celebración casi um, oficial, ¿no? Se celebra el 5 de mayo, se hacen fiestas, los bares ponen descuentos por el 5 de mayo, se hacen reuniones, se hace, se hacen celebraciones, sobre todo digamos, en las ciudades, en los estados donde más población de origen hispano existe. En realidad son celebraciones para tomarse unos buenos tragos y comer. Aunque no tanto para celebrar algo, porque mucha gente no sabe a qué se refiere 5 de mayo. Este episodio yo quería hacerlo para aclarar qué es el 5 de mayo, ¿no? Y que se celebra el 5 de mayo. El 5 de mayo conmemora, digamos, la batalla de Puebla, ¿no? Donde los mexicanos derrotan a los franceses el 5 de mayo de 1862. Ahora, si usted viaja a México y usted llega a un 5 de mayo y trata de felicitar a los mexicanos por el 5 de mayo, muchos no van a saber de qué está hablando, lo van a mirar con una cara extrañada, porque no se celebra en México mucho el 5 de mayo, salvo tal vez en Puebla, pero en el resto de México en realidad no es una fecha importante, ¿no? No es una fecha importante para ellos, ¿no? Y segundo, ¿por qué? Y segundo, porque el 5 de mayo no es completamente mexicana después de todo, ¿no? La celebración del 5 de mayo no es completamente mexicana después de todo, ¿no? Tiene, aunque parezca eh, un poco difícil de aceptarlo, tiene esa celebración, ese feriado, digamos, esas raíces están en los Estados Unidos, ¿no? En los inicios, en los días iniciales de la Guerra Civil Americana. Entonces, con este pie quería pues dejarles pensando un poquito para que podamos desarrollar un poco más este episodio bastante interesante acerca de este evento de la historia latinoamericana. Entonces, digamos, comencemos por decir que la batalla de Puebla librada el 5 de mayo de 1862,
se le recuerda bastante como un, digamos, triunfo militar muy bien logrado por las fuerzas mexicanas, un triunfo heroico. Sin embargo, digamos, las consecuencias que tiene ese triunfo van bastante más allá del simple heroísmo, sino que involucra un tema de geopolítica, un tema de, digamos, importancia crucial para la soberanía de México y, digamos, repercusiones en el mundo geopolítico del siglo XIX. Digamos que esta decisión francesa, ¿no?, de invadir México fue una apuesta geopolítica que desafiaba directamente la doctrina Monroe, que era la doctrina de América para los americanos. Es decir, digamos el gobierno francés creía de que teniendo a Estados Unidos digamos, momentáneamente paralizado, inmerso en su guerra de secesión, la guerra civil, podía, ¿no es cierto?, proyectar un poder imperial europeo, ¿no?, en el continente americano. Eso es lo que pensaba Napoleón III. Otro Napoleón, esta vez el tercero, digamos, inmiscuyéndose en los temas de América. Entonces, había una serie de hechos previos a, digamos, a esta decisión de la invasión francesa a territorio mexicano, ciertos hechos que el soberano francés consideró que era la oportunidad para dar el paso. Por ejemplo, México se encontraba en insolvencia, ¿no?, tras años de guerra civil. Napoleón III tenía muchas, digamos, ambiciones imperiales, ¿no?, por establecer un estado satélite. Y también influyó también mucho el vacío de poder temporal que la guerra estadounidense había creado. Entonces, esta victoria mexicana sobre tropas francesas, que en ese momento eran las mejores del mundo, enviaba un mensaje muy claro, ¿no?, un mensaje de la inviabilidad de los proyectos coloniales en las Américas. Y fortaleció, digamos, principios de la autodeterminación de los pueblos, ¿no?, que iban a definir la diplomacia moderna, ciertos principios de la diplomacia moderna, ¿no? Digamos que México, a mediados del siglo XIX, era una nación convulsionada, ¿no? Estaba en estado de extrema precariedad, de extrema pobreza, ¿no? El fin de la Guerra de Reforma, una guerra muy sangrienta de 1857 a 1861, había consolidado el triunfo del bando liberal, liderado por Benito Juárez. Pero dejó al país con la economía por los suelos, el erario público en la bancarrota, una profunda división política, ¿no?, que tiene la infraestructura completamente devastada, una economía paralizada, ¿no?, y ese estado de insolvencia, ¿no?, de no poder pagar sus deudas, de su insolvencia soberana, creó una oportunidad que las potencias europeas que tenían sus propios intereses no dudaran en explotar. Entonces esa imagen del México del siglo XIX, en la que Benito Juárez era el presidente de la República, era una imagen bastante desoladora, ¿no? Es decir, la situación era insostenible económicamente, lo cual forzó al presidente Benito Juárez a tomar una medida muy drástica, pero que era necesaria en ese momento. En julio de 1861 decreta la suspensión por 2 años del pago de todas las deudas públicas, ¿no?, incluidas las contraídas con naciones extranjeras. Entonces, él no estaba repudiando las obligaciones, sino simplemente suspendía el pago, ¿no?, para poder nivelar el presupuesto y atender a las necesidades más urgentes del país.
Pero, digamos, esta suspensión de pagos fue un pretexto perfecto para la intervención francesa, ¿no? El 31 de octubre de 1861, España, Inglaterra y Francia firman lo que se denominó la Convención de Londres, formando una alianza tripartita, digamos, con un objetivo, que era el de ocupar las aduanas mexicanas, ¿no? Y cobrarse de allí. La disparidad en los intereses económicos era evidente, ¿no? Como lo demuestran los montos que se reclamaban. Por ejemplo, Inglaterra reclamaba 60 millones de pesos, España exigía 9 millones de pesos y Francia apenas exigía 2 millones de pesos. Digamos, aunque estaba enmarcada en términos económicos, digamos, esta alianza, el objetivo final era ambiciones políticas francesas que buscaban aprovechar la situación para un proyecto bastante más ambicioso, que tenía Napoleón III. Entonces, obviamente, digamos, ante esto, México se mueve diplomáticamente, llega a un, digamos, tratado de entendimiento, pero, digamos, la alianza se disuelve rápidamente, ¿no? ¿Por qué? Porque España e Inglaterra se percataron de que todo esto era un entramado francés para que sirviera todo esto de pretexto para una invasión, iban a estar básicamente trabajando para la agenda francesa. Y también, esto también es bien interesante, mexicanos conservadores en el exilio tenían un contacto directo con Napoleón III, con lo que ellos querían derrocar a la República, ¿no? E instalar una monarquía. Entonces, al enterarse España e Inglaterra de estas intenciones, pues simplemente se retiraron, ¿no? Digamos, negociaron sus deudas por separado, ¿no? Y retiraron las tropas que podían haber mandado. Pero esta retirada no disuadió a Francia. Francia siguió empecinada en que tenía que hacerlo, ¿no? Porque claro, su asunto no era puramente económico. El asunto era que tenían un plan mucho más vasto, un plan geopolítico más vasto, que iba a abarcar, según lo que pensaban ellos, varios países de América, ¿no? Entonces, ellos pensaban establecer un, digamos, imperio satélite, ¿no? Y desconoce los tratados, digamos, que se habían hecho con México anteriormente para tratar de negociar la deuda, y decide proceder a la invasión del territorio mexicano. Entonces, en ese momento, hay que poner esto en contexto, en ese momento también la guerra de secesión de los Estados Unidos, la guerra civil se encontraba en pleno desarrollo, ¿no? Por lo tanto, Estados Unidos no estaba en la capacidad, era un país con muchos problemas internos como para hacer frente a amenazas externas que se estaban tramando por parte de Francia. Digamos, él tenía lo que él denominaba su gran diseño, entre comillas, ¿no? El gran diseño consistía en que quería establecer una monarquía satélite en México, ¿no? Que sirviera como un estado tapón para frenar el expansionismo de los Estados Unidos, ¿no? Iba a ser un estado, este imperio iba a ser latino, católico, bajo la influencia francesa, ¿no? Que aseguraría no solo, digamos, ese acceso a las riquezas minerales y naturales de México, sino que también sería el eje de un nuevo orden hemisférico, ¿no? Ahora, para justificar de manera ideológica esta empresa, ¿no? Es decir, detrás de todo esto hay un tema moral, un tema ideológico importante, y por eso Francia lo está haciendo. Napoleón III acuñó un término que todavía se usa, que se llama América Latina, donde quería buscar crear una especie de afinidad cultural, ¿no? Que legitimara la hegemonía francesa sobre una, digamos, liga latina que contrarrestaría el poderío anglosajón y protestante, ¿no? Es una especie de fuerzas que balancearan el mundo anglosajón protestante al otro lado de la frontera. Esta guerra, la guerra de secesión de los Estados Unidos de 1861 a 1865, fue un factor clave
¿no? Que le brindó, digamos, una ventana de oportunidad única, ¿no? Estados Unidos estaba, por lo tanto, como expliqué ya, en un conflicto interno devastador, ¿no? Entonces la doctrina Monroe era inaplicable, no se podía aplicar de manera efectiva. Entonces el plan francés tenía diferentes caras, ¿no? Diferentes aristas, ¿no? Una era establecer un punto de apoyo, ¿no? Era conquistar México para instalar un gobierno afín, una monarquía allí. Segundo, apoyar a la Confederación. Este punto era sumamente importante. Apoyar a la Confederación de los sureña, ¿no? De los Estados Unidos. Una vez asegurado México, Francia planeaba qué cosa, reconocer y apoyar a los Estados Confederados del sur, ¿no? Con el objetivo de debilitar qué cosa permanentemente a los Estados Unidos, ¿no? Y asegurar la supervivencia de este imperio satélite. Y por supuesto restaurar la esclavitud, ¿no? Entonces, eh, este, digamos, movimiento, algunos lo denominan maudaz, ¿no? Buscaba redibujar digamos, el mapa político mundial, ¿no? Restaurando una influencia, digamos, monárquica europea en América, ¿no? Este gran, digamos, diseño se alimentaba de la desinformación que le proporcionaban los conservadores mexicanos a Napoleón III, ¿no? Los conservadores mexicanos exiliados, ¿no? Y le decían al oído, hey, mira, el pueblo mexicano te va a recibir, ¿no? Con algarabía, con alegría, va a recibir a las tropas francesas con los brazos abiertos, ¿no? Va a ser el ejército francés, va a ser el ejército liberador de México. Entonces todo esto iba creando pues, una percepción súper errónea, ¿no? Y te van diciendo, el pueblo mexicano te está esperando para que lo liberes. Entonces creó una percepción errónea, casi de arrogancia por parte de la alta oficialidad en el ejército francés, ¿no? Por ejemplo, el conde de Lorenzans, que era el comandante del cuerpo expedicionario, subestimó por completo la capacidad de resistencia del pueblo mexicano, ¿no? Y, digamos, esa confianza, esa arrogancia quedó inmortalizada en un, digamos, despacho enviado a su ministro de guerra, ¿no? Donde le decía lo siguiente, abro comillas, dice, somos tan superiores a los mexicanos en organización, en disciplina, en raza, moral y refinamiento de sensibilidades, que le ruego anunciarle a su Majestad Imperial, Napoleón III, que a partir de este momento y al mando de nuestros 6.000 valientes soldados, ya soy dueño de México. Cierro, comillas. Entonces, todo esto era simplemente la representación de la arrogancia y del desconocimiento que se tenía. Completamente ciego, ¿no? Entonces, no sabían, digamos, con lo que se iban a encontrar el patriotismo del pueblo mexicano, y que posteriormente chocó directamente con una, digamos, resistencia republicana en el campo de batalla de Puebla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? A ver, la ciudad de Puebla, de Puebla representaba, digamos, el último bastión defensivo en la ruta hacia la Ciudad de México. Si ustedes han viajado a México y han viajado a la ciudad de Puebla, pues la ciudad de Puebla se encuentra a 1 hora y media, 2 horas al sur de la Ciudad de México, una ciudad bastante grande, muy bella por si acaso, y digamos, el controlar Puebla era estratégico, ¿no? Y digamos, el general mexicano Ignacio Zaragoza comprendió que allí se decidiría, digamos, el destino inmediato de la República. Y bueno, su ejército era un ejército muy venido a menos, improvisado casi, mal equipado, pero preparó él meticulosamente la defensa de la ciudad, ¿no? Para enfrentar, digamos, al ejército más poderoso del mundo en ese momento. Es decir, las fuerzas que se enfrentaron el 5 de mayo de 1862 eran muy dispares en la experiencia digamos, en el equipamiento, ¿no? Pero el factor patriotismo fue importante y decisivo para la victoria mexicana, ¿no? Aunque el ejército francés poseía una ventaja tecnológica,
digamos, las fuerzas mexicanas no es que estuvieran completamente desprovistas, ¿no?, de armamento de calidad, ¿no? Contaban con fusiles como los Anfield P-100 1853 y Mississippi M1841, que eran modernos para la época. Pero lo que pasó con los franceses es que cometieron errores tácticos de proporción, ¿no? Digamos, en el combate cuerpo a cuerpo, el uso del machete, por ejemplo, por parte de las milicias indígenas resultó ser un arma devastadoramente eficaz y psicológicamente intimidante, ¿no?, contra las bayonetas francesas, ¿no? Las heridas que causaba el machete eran bastante, psicológicamente afectaban mucho al soldado francés, que no había peleado antes con contra ese tipo de arma, digamos, ¿no? Esa batalla, la batalla de Puebla, comenzó como a las 11:15 de la mañana del 5 de mayo de 1862. Era un día gris, medio nublado, y ese enfrentamiento no fue simplemente una crónica, digamos, de eventos que iban pasando, sino, digamos, se veía un fracaso militar que nacía de esa arrogancia, ¿no? Es decir, esa misma arrogancia hizo que el conde de Lorenzens, que era la cabeza de las tropas francesas en la invasión a México, cometiera errores estratégicos y catastróficos, ¿no? Ordenó un asalto frontal contra las posiciones mexicanas más fortificadas, que eran los fuertes de Loreto y Guadalupe, ubicados en una cima, ¿no?, en un cerro que se llama el Cerro de Acueyametepec. Digamos, se divide en tres asaltos, ¿no?, y una contraofensiva, ¿no? El primer y segundo asalto, que las disciplinadas columnas francesas, incluyendo el regimiento de Los Suavos, avanzaron bajo un intenso fuego, ¿no? Aunque llegaron a la falda del cerro, fueron repelidos, ¿no?, en 2 ocasiones por la defensa mexicana. El tercer asalto, dice Lorenzén, lanzó un tercer y último asalto, desesperado. En ese momento, el destino ayuda mucho a los mexicanos porque hay una fuerte tormenta de granizo y, digamos, en las laderas de esos cerros se vuelven barro, haciendo bastante difícil el ascenso, ¿no? Y pues dándole a las fuerzas mexicanas cierta ventaja. Zaragoza ordena una contraofensiva decisiva, ¿no? Y las tropas, comandadas por un joven Porfirio Díaz, que llegó a ser presidente de México, flanquearon a los franceses, sellando la victoria mexicana y forzando, digamos, una retirada caótica, ¿no? Yo he visitado el fuerte de Loreto en Puebla, es una muy bonita visita, es un museo de sitio. Allí ustedes pueden encontrar los uniformes que usaron los mexicanos, las armas que usaron los mexicanos. Pueden encontrar también los uniformes y las cartas que escribían los soldados franceses a sus familias. Pueden encontrar, digamos, reliquias muy interesantes acerca de lo que fue esta batalla. Me llamó mucho la atención el carruaje de Benito Juárez, con el cual huye él hacia el norte, ya cuando se produce la invasión más fuerte de los franceses, ¿no? Él establece un gobierno en el norte, ¿no?, de México, huyendo de las fuerzas francesas. A pesar entonces de esta victoria, digamos, la guerra estaba bastante lejos de terminar todavía, ¿no? El triunfo en Puebla fue un respiro, ¿no?, muy importante para la República, pero la amenaza imperial volvería con más fuerza, ¿no? Es decir, esta batalla de Puebla tiene mucha importancia. ¿Por qué tiene mucha importancia? Tiene importancia porque trasciende el resultado militar, ¿no?, para manifestarse en el ámbito también diplomático, de consolidación del proyecto republicano y en la construcción de la identidad nacional mexicana. Pero no solamente eso, sino que le dio tiempo, digamos, esa victoria de México sobre Francia, de las fuerzas mexicanas sobre las francesas, digamos, le dio casi, retrasó un año
la invasión francesa, el dominio francés sobre México, y eso le dio tiempo a los Estados Unidos para que las fuerzas de la Unión lograran victorias decisivas contra la Confederación y se consolidara la Unión Americana. Y con ello el gobierno de Benito Juárez ganaría un aliado muy, muy importante, no solamente para el fortalecimiento de la República, sino para evitar el expansionismo francés en América. Hay que imaginarnos a Napoleón III en su palacio observando los mapas que describían la batalla de Puebla. Hay que imaginárselo humillado, hay que imaginárselo apurado. Y es así que él envía un ejército reforzado, ¿no?, de 35.000 hombres. En 1863 los franceses sitiaron y tomaron Puebla nuevamente. Esta vez sí no tuvieron problemas por la diferencia en soldados y en tecnología que usaron, avanzando luego hasta la Ciudad de México. Llegan a la Ciudad de México. El gobierno de Juárez, ¿qué hace? Se exilia en el norte. Ahí es donde aparece este carruaje que está en exhibición en el fuerte de Loreto, en la ciudad de Puebla, donde él huye hacia el norte, se exilia en el norte, mientras los franceses establecieron el segundo imperio mexicano, ¿no?, coronando ¿a quién? Al archiduque Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Ahora, el conflicto no fue solo una invasión extranjera, ¿no?, sino la culminación de la Guerra Civil Mexicana también, ¿no? Es decir, las facciones conservadoras apoyaban a los franceses de manera activa, pero este imperio, el imperio de Maximiliano de Habsburgo, tuvo corta duración y colapsa en el año 1867, ¿no?, debido a ¿qué? A la presión de un Estados Unidos reunificado y la creciente amenaza de Prusia en Europa, ¿no? Es decir, Prusia está presionando a Francia, que obliga a Napoleón III a retirar sus tropas, ¿no? Retira las tropas Napoleón III y lo deja solo a Maximiliano, que fue, ya que sin apoyo militar, fue capturado y ejecutado, restaurándose pues la República. Digamos, ya para ir terminando, esta exitosa resistencia forjó los principios de la política exterior mexicana, ¿no? La doctrina Juárez no, digamos, fue solo una reacción, sino una política de independencia diplomática deliberadamente construida. Ahora, con esto también queremos resaltar lo siguiente. Esta victoria puso entonces fin a estos sueños del gran diseño que tenía Napoleón III, ¿no? Que, digamos, el emperador veía un choque de civilizaciones, ¿no?, entre la raza latina y los anglosajones, ¿no?, donde él lo que quería era limitar la doctrina Monroe, frenar el destino manifiesto que tenía Estados Unidos y establecer un estado tapón, como dije anteriormente, ¿no? Esta batalla tiene esa importancia, ¿no? Frena esas ambiciones, le da tiempo a Estados Unidos para reagrupar sus fuerzas, ¿no? Y también Napoleón III tenía, digamos, esa idea de reemplazar las repúblicas fallidas de América Latina por monarquías ilustradas, ¿no?, con la autoridad moral de la Iglesia Católica, apoyando toda esa estrategia, ¿no? Por ejemplo, él también no solamente tenía esa estrategia geopolítica, sino también de comercio, ¿no? Ya que, digamos, esa idea del latinismo que tenía él, también quería transformar a Francia como eje del comercio global, ¿no? Por ejemplo, quería abrir un nuevo canal
interoceánico, ¿no? En México o Centroamérica, como lo había hecho en el canal de Suez, que contaba con una inversión francesa importante, ¿no? Entonces él tenía esas ideas para desarrollar en América, ¿no? Ahora, como, como dije al inicio en mi introducción a este episodio, um, digamos, el 5 de mayo, que no se celebra tanto en México, pero sí mucho en los Estados Unidos, es decir, es más una celebración americana que una celebración mexicana, se debía a una simple razón, digamos así. Había de la mayoría de los latinos, para la mayoría de los latinos en California, ¿no? Las batallas contra la Confederación y contra, digamos, el intervencionismo francés en México eran vistas como como luchas gemelas por la libertad y la democracia. Eh, digamos, porque la Confederación tenía un plan que era expandirse hasta Nevada, Nuevo México y llegar hasta Los Ángeles. Muchos de los hispanos que vivían en esos territorios que habían sido México, pues se unieron a la Unión para pelear en contra de la Confederación y de esos planes de expansión y de preservación de la esclavitud. Entonces, cuando la derrota de Napoleón alcanza estas comunidades, ellos celebraron mucho las buenas noticias, con desfiles en ciudades de California, en Nevada, en Nuevo México, llevando las banderas de Estados Unidos y de México juntas, ¿no? Mostrando con eso un compromiso con la libertad, con la igualdad racial, con el gobierno democrático. Entonces la victoria de Puebla también unió ¿qué cosa? Unió lo que se denominaban las juntas patrióticas mexicanas aquí en los Estados Unidos, que existían, digamos, a lo largo y ancho de California, y se formó, digamos, una red mucho más grande en California, recolectando fondos para apoyar al presidente Juárez en sus esfuerzos en la guerra, y eso llevó a que se profundizara la celebración de la conmemoración de esta batalla, ¿no? Es por eso que, digamos, de corazón el 5 de mayo podría verse como digamos, una festividad americano-mexicana, ¿no? Que obviamente se ha expandido a que el resto de los americanos la celebren, muchos de ellos tal vez sin saber acerca de sus verdaderos orígenes. Espero les haya gustado este episodio muy interesante, que me toca mucho a mí porque conozco la ciudad de Puebla. Es una ciudad muy bonita. Si tienen la oportunidad de visitarla, visítenla, y si la visitan, vayan al Museo de los Fuertes de Loreto y Guadalupe. Será hasta el próximo episodio. Es Juan Carlos Navarrete. Muchas gracias.